En 1877, un hato de huesos infestado de piojos y con apenas unos sucios pegotes de cabello, emitía unos tristes quejidos que recordaban que aquel ser agónico había sido alguna vez humano. Hoy, en el cajón de Medea, hablaremos sobre Harriet de Elizabeth Jenkins. Elizabeth Jenkins es una escritora que nació en 1905 en Hitchins y que falleció en el 2010. Desde muy pequeña supo que quería dedicarse a las letras. Ello se va a evidenciar, por ejemplo, en que estudió en el Newnham College de Cambridge historia e inglés. Sin embargo, no pudo licenciarse porque hasta 1948 las mujeres no podían recibir licenciatura en la Universidad de Cambridge. De allí que haya decidido aprender en esta sucursal. Durante su último año de estudios, la directora la invitó a conocer a Virginia Woolf y obviamente Elizabeth aceptó. Frecuentó a la pareja, conoció el círculo Bloomsbury y pues hizo lazos, ¿no? El gran problema fue de que estos lazos intelectuales y estas conversaciones asiduas se vieron destrozadas cuando en una reunión Virginia tuvo comentarios muy ácidos y hasta burlescos sobre la obra de Elizabeth. Jenkins por ello se alejó de Virginia Woolf, mas no de la literatura. Ello lo vamos a evidenciar porque publicó Elizabeth I, también tiene una biografía sobre Jane Austen, sociedad que ayudó además a difundir y a crear, y tuvo una novela afamada llamada La liebre y la tortuga. Ahora bien, ¿qué pasa con Elizabeth? ¿Por qué es importante hablar de ella? Elizabeth tiene una vocación por los eventos históricos. De hecho, si se dieron cuenta, el grueso de su obra van a ser biografías, porque ella señalaba que su vida no era bastante aventurera, ¿no? Más bien tiene una vida dedicada al intelecto, enseñó por 10 años lengua y literatura, no se casó y eso era incluso anómalo en esa época. Y además se dedicó a ayudar a aquellas personas menesterosas. En la Segunda Guerra Mundial ayudó a los refugiados judíos, a aquellos damnificados por los ataques aéreos y colectó todo tipo de información que compondría el grueso de los textos que escribiría. Una novela que va a publicar en 1934 y que la lanzará a la fama será Harriet, con la que ganará el premio Femina y se antepondrá ante figuras como la de Evelyn Waugh. Sucede que su hermano David, quien era abogado, le trajo un documento denominado los Staunton, donde Elizabeth se enteró del gran primer crimen victoriano del siglo XIX, The Penge Murder Mystery. Este evento, que conmocionó a la sociedad inglesa, nos va a posicionar ante Harriet Richardson, una mujer de 32 años que no se había casado, lo cual era anómalo, y porque ella era heredera de 5.000 libras y era, pues, entre comillas, un buen partido. Ella va a verse asediada por un sujeto llamado Louis Staunton, un sujeto sin fortuna que tenía un trabajo, vamos a llamarlo negativo, un trabajo malo porque se dedicaba a ser vendedor en una tienda que revendía cosas usadas o participaba en subastas. De hecho, su sueldo era bastante exiguo y pasaba mucha precariedad económica. Era hermano de un pintor llamado Patrick Staunton que se había casado con la prima de Harriet, Elizabeth Rhodes. A su vez, Louis estaba enamorado de Alice Rhodes. Ahora bien, Louis decide seducir a Harriet para poder casarse con ella y obtener el dinero. La mamá de Harriet, que era una mujer viuda y que se había vuelto a casar, en un intento desesperado por detener este matrimonio evidentemente perjudicial para su hija, intentó declararla demente. Louis se valió de eso para alejar a Harriet de la madre, para casarse con ella, y menos de un año y medio después, Harriet se vería sometida a una existencia atroz. De ser una mujer dada al buen vestir, al buen comer, y pues de haber crecido con comodidades y con empleadas, se verá arrojada a una habitación de 4 paredes, con una ventana abarrotada, con un niño menor de 1 año que se moría literalmente de hambre y con ella aislada de todo contacto humano. La hazaña y la desidia con la que se encontró el cadáver de Harriet y luego después con la que se enteraron de la muerte del hijo de Louis y de Harriet produjo una conmoción en los ingleses que clamaban la muerte de estas parejas perversas, ¿no? Las parejas de Patrick y Elizabeth, que básicamente habían alojado entre comillas a Harriet en su casa y sometido a condiciones inhumanas, y la pareja de Louis y Alice, quien a pesar de ser bastante joven, Alice
había usurpado el nombre de Harriet para poder vivir, entre comillas, en paz. Ahora bien, si se habrán dado cuenta, esta novela se parece mucho a una publicada en los 60, A Sangre Fría, de Truman Capote. Sucede que Elizabeth, como les decía, no tiene esa vocación experimental que sí se da en la década de los 20 a partir de las vanguardias, sino más bien tiene una vocación por trazar los devenires entre la historia y la ficción. Ello se va a evidenciar porque para esta novela se documenta, va a leer, va a señalar hechos verídicos que se van a encontrar en los documentos. Se los dejo en la cajita de descripción, en los documentos y en las declaraciones tanto de madre como de los involucrados. Ahora, podría ser una antecesora por ello, yo creo, de A Sangre Fría. Y además habría que destacar pues que no hay una innovación formal, pero sí hay una vocación por ella de historizar, ¿no? Y esta vocación por historizar responde a que, como había señalado antes, ella indicaba que su vida no tenía muchos azares ni aventuras, así que siempre se dedicaba a leer y a buscar buenas historias, ¿no? Tiene hasta otro crimen recreado del que quizá comentaremos más adelante en otra reseña. Yo leí esta novela en esta editorial, Alba, en la colección Rara Avis. Es el segundo libro que leo de Rara Avis y debo decir que este texto tiene varios errores. Incluso hay un cambio de personaje que me resultó problemático, pues pensando que su precio real es de 93 soles y que aunque a mí me costó con 50 soles, me costó 50 soles por el descuento que hubo en Comunitas. Igual pues me parece negativo que haya tantos errores siendo única. No he visto que haya otra edición de Harriet, he visto que solo está esta. Sin embargo, eso no va a desmerecer la novela. Tiene un epílogo de Rachel Cook donde ella va a mencionar cuál es la importancia de Elizabeth Jenkins y va a dar cuenta también del trabajo en indagar a Harriet como personaje histórico. Y además pues la narrativa de Jenkins es deliciosa de leer y también la trama que reconstruye. De hecho, si vamos al campo de lo formal, nos vamos a dar cuenta que no hay complicaciones formales, pese a que es una novela del siglo XX que se instala después de las vanguardias y toda esta búsqueda del sentido y de extremar la palabra. Acá no, acá más bien la narrativa es lineal, es omnisciente, hay un narrador de tercera persona y vamos a ver pues que en esta distribución de 22 capítulos, uno de los capítulos puede ser el más experimental. El capítulo 20 va a tener 3 voces, la voz del jurado, la voz del acusado y la voz de la narradora. En el resto pues no vamos a evidenciar esas distinciones, pero a pesar de que, como les decía, no hay una indagación en la forma, sí lo hay en el contenido y en la historia. De hecho, vamos a observar que Jenkins se documentó bastante para representar la sociedad victoriana, los tipos de mujer y los problemas que existían en la época. Incluso, como les señalé anteriormente, va a recrear eventos, pasajes históricos. Hay una escena que, por ejemplo, se reproduce en la Declaración de la Madre y que aparece acá. Entonces, hay todo un trabajo en el plano del fondo. Y justamente yo me quisiera centrar en el plano del fondo, en algunos temas que me parecieron relevantes. El primero tiene que ver con cómo se construye la sociedad victoriana. Vamos a ver que es una sociedad dada a la buena comida, a la buena vestimenta, sobre todo para el mundo del que viene Harriet. Harriet pertenece a una élite, su madre es una mujer acomodada, está acostumbrada a los dulces, al té, está acostumbrada a vestir con telas muy caras y de hecho para ella es normal asearse de manera meticulosa, pensando de que el acceso al agua para esta sociedad era muy difícil, sobre todo para las clases bajas, ¿no? Eso lo vamos a ver en los Staunton, que solamente tienen un lavadero, mientras que la casa de Harriet no tenía solo uno, y además tenía garantizada el agua caliente. Les voy a leer una pequeña cita. Aunque la tarea de calentar el agua no revestía una dificultad especial para cualquier persona de costumbres higiénicas, era toda una hazaña para una mujer como Harriet, a quien siempre se lo habían dado todo hecho, y estaba acostumbrada a la intimidad de su dormitorio, con una mullida alfombrilla de baño, toallas grandes y jarras de agua caliente a cualquier hora del día. Esta suerte de gestación en torno al cuerpo, a los olores, a la ropa, demuestra muy bien cómo Jenkins se documentó para ambientar la sociedad victoriana. El otro gran tema, por ejemplo, es el del maquillaje, ¿no? Vamos a ver de que el maquillaje se atribuye solamente a las prostitutas o a las actrices de teatro de una manera despectiva.
uno de los personajes que es el más transgresor quizás se maquilla. Y ya se habrán dado cuenta, como les señalaba hace un ratito, que el interés de Elizabeth Jenkins respecto a la figura femenina y a todas las biografías que tenía sobre mujeres es también repensar la condición de la mujer en la sociedad del siglo XIX inglesa. Va a tener diferentes tipos de mujer en esta novela. Vamos a tener a la señora Gilby, la mamá de Harriet, que es una mujer de clase acomodada, que precisamente por esos reparos que le impone su clase, quizá no se acercará de una manera rápida a su hija, aunque luego lo hará hasta la desesperación. Después vamos a tener a el personaje de Elizabeth, que es un personaje que representa el ángel del hogar. Es una mujer que está totalmente abocada a la casa, que ama al marido de una manera desmedida y que incluso la lleva a cometer los actos más atroces, producto de esta admiración casi anómala que le tiene al esposo. Luego vamos a tener a Alice, que más bien representa la femme fatale. Es una mujer transgresora para la época, se maquilla, incluso hay partes en las que se demuestra que tiene habilidad en el diseño de modas, es muy sexual. Casi ella se escinde del hogar y más bien se da a los placeres carnales, al buen comer, a la buena bebida, y pues también ignora el sufrimiento de Harriet y se dedica de hecho a desvalijar parte de la indumentaria de esta pobre mujer. Y luego vamos a tener a Clara. Y Clara es un personaje que me gusta mucho porque activa otro tema importante, que es el tema de la niñez en esta novela. No lo digo yo, sino por ejemplo Jake Goff comenta que la niñez es una creación bastante moderna. Pensemos que los niños en la edad medieval son casi ignorados e invisibilizados, ¿no? Ya se estarán imaginando los cuadros de Jesús donde se representa a esta figura como viejo. El niño no era una figura fundamental. Luego de eso vamos a tener que en la época victoriana, en la Revolución Industrial, el niño va a ser explotado, va a trabajar 12 horas por un sueldo miserable. Eso lo van a denunciar escritores como Elizabeth Gaskell o Charles Dickens. Clara es una infante que sirve en una casa a cambio de comida y pues se ve arrastrada a hacer de todo tipo de actividades, desde atender a los niños hasta cocinar o lavar o estar silenciosa ante el maltrato de Harriet. Y es interesante pensar que Jenkins se documentó para generar todo este contexto victoriano, los afectos, los vestidos, la condición relegada de los infantes, el qué cosa significaba ser mujer, una mujer de clase alta, una mujer de clase baja, cuáles eran las estructuras que hacían que las mujeres estén relegadas y cómo los personajes masculinos, a pesar de quizá ni siquiera tener dinero o de ni siquiera tener una profesión o una actividad asegurada, seguían siendo pues predominantes, ¿no? Muchas veces las mujeres se dejan subsumir por las figuras masculinas, aunque éstas no sean las más capaces. Todo ello le va a servir para introducir a Harriet como un personaje al cual, como les había comentado, todos giran, ¿no? Todos o la odian o la aman, pero Harriet es el gran misterio. No se accede directamente a Harriet porque ella es el centro de la novela y ella es también el tema que permite graficar la deshumanización que encontramos a partir de la mitad. La segunda parte es brutal. Vamos a observar cómo estos comen o se ríen mientras que uno escucha los gritos, los silencios, los llantos, y eso es lo que quizá genera desazón, porque acá nos vamos a dar cuenta de que el monstruo es el humano, ¿no? El monstruo es este Patrick, es este Luis, es esta pareja de hermanas que se niegan a ver lo evidente y que se solazan mientras otro ser está muriendo. Me interesa mucho sobre todo ello porque Jenkins consigue ver cómo el ser humano, al quizá poseer una mayor habilidad que otro, al quizá poseer un conocimiento, al quizá poder manipular, da rienda suelta a todos sus deseos, ¿no? Pero deseos que siempre buscan beneficiarlo. La ambición en Luis, el deseo de riqueza en Alice, la rabia desmedida en Patrick, que curiosamente es artista, y la inercia hasta absurda de Elizabeth, ¿no? Todos estos seres que terminan siendo casi como piojos, que chupan no solamente el dinero de Harriet, sino también su vida, van devorándola poco a poco y la van a llevar a un estado postrero que horroriza y que entiendo por qué la sociedad se encolerizó y quiso la muerte de estos sujetos. Voy a leer un pequeño fragmento que ilustra este tema. Era Patrick cuando le insultaba o le daba un bofetón en la boca
el único capaz de reducir a su voz hasta convertirla en un murmullo inaudible. Más allá de los errores editoriales que les he mencionado, y quizá pasando por sobre la forma, Harriet es una novela que nos interna en esos abismos del alma, en las ambiciones desmedidas y en el sufrimiento de quienes menos se lo merecen. Harriet, de Elizabeth Jenkins. Si el video te gustó, puedes dejar un comentario, decirnos qué otra reseña te gustaría que hagamos y nos vemos en la siguiente grabación. Hasta luego.